buenos días. ¿Cómo amanecieron, papitos? ¿Cómo amanecieron, niños? Quiero hoy empezar esta clase llenándolos de buenas energías, mandándoles un cariñito muy especial para todas las familias. Ustedes son unos duros para trabajar. Las evidencias que me han mandado me dejan muy satisfecha por el progreso que se les está viendo, muy organizados los trabajos, muy cumplidos, la gran mayoría. Eso me llega al correo, esa información al otro día que les coloco las evidencias, me encanta y espero que sigan trabajando con ese empeño, con ese amor. El acompañamiento de ustedes, padres de familia, es súper importante y se ve en el trabajo de los niños. Los felicito de todo corazón y vamos a seguir trabajando así hasta que las condiciones nos lo permitan. Hoy, como todos los días de la clase, les traigo un cuento. Se llama La rosa y el sapo. Había una vez una rosa roja muy bella. Se sentía de maravilla al saber que era la rosa más bella del jardín. Sin embargo, se daba cuenta de que la gente la veía de lejos. Se dio cuenta además que al lado de ella siempre había un sapo grande y oscuro, y que era por eso que nadie se acercaba a verla de cerca. Indignada ante lo descubierto, le ordenó al sapo que se fuera de inmediato. El sapo, muy obediente, le dijo: está bien, si así lo quieres, me voy. Poco tiempo después, el sapo pasó por donde estaba la rosa y se sorprendió al ver la rosa totalmente marchita, sin hojas, sin pétalos. Entonces le dijo: vaya que te ves muy mal, ¿qué te pasó? La rosa contestó: es que desde que tú te fuiste, las hormigas me comen de día y de noche y nunca pude volver a ser igual. La rosa contestó: ¿qué falta me hacías y qué falta me haces tú? El sapo la miró. Pues claro, cuando yo estaba aquí me comía a esas hormigas y por eso siempre eras la más bella del jardín. Muchas veces despreciamos a los demás por creer que somos más que ellos, más bellos o simplemente que no nos sirven para nada. Todos tenemos algo que aprender de los demás o algo que enseñar. Y nadie debe despreciar a nadie. No vaya a ser que esa persona que nos haga un bien del cual ni siquiera seamos conscientes, lo alejemos para siempre. Esa reflexión me pareció muy bonita porque en el convivir, sobre todo en las aulas de clase, los chicos y las chicas a veces se quejan mucho de que sus compañeritos los menosprecian por cualquier motivo o que se creen más que los demás. Entonces, como hoy estoy haciendo a la imagen de que los tengo a todos aquí al frente, que les estoy contando este cuento aquí en persona, entonces quiero hacerles una reflexión y es al respeto de los demás, a valorar lo que cada uno es y hace y a aceptar la ayuda que los demás nos pueden ofrecer. Vamos entonces a continuar la clase de la semana pasada. La semana pasada estábamos trabajando las funciones del lenguaje y les adelanté 2 funciones. Las otras funciones les dije, como el tema es larguito, no les voy a dar todas las funciones de una vez. Es un tema larguito y es un tema que de pronto requiere de que estemos retroalimentando, estemos leyendo y estemos
estudiando y tratar que de memoria, vamos a grabarnos estas funciones. Entonces, la semana pasada les hablé de la referencial. Vamos a recordar que la referencial, la función referencial es sencillamente aquella que da una información. El día está lluvioso, se inventaron unas técnicas para avanzar en la ciencia médica, o sencillamente la mamá hoy no está o el papá vino de viaje. Cualquier forma de informar o dar un mensaje es referencial. El expresivo o emotivo. La función expresiva o emotiva busca expresar sentimientos. Cuando a usted le dicen, estás muy lindo, cuánto me gustas, o gracias, qué agradable eres, todo lo que usted tenga para expresar sentimientos o que a usted se los expresen, se está haciendo uso del lenguaje expresivo emotivo. El apelativo o conativo. Esta parte o esta función es muy importante en el lenguaje y se utiliza mucho. Cuando usted como emisor es el que envía el mensaje, cuando usted como emisor busca que el receptor te haga caso o siga unas instrucciones, estás utilizando el lenguaje apelativo o conativo. Un ejemplo, Juan, ponte el abrigo. Mamá, llévame de compras. Señora, use este blanqueador que le va a quedar más desinfectada la casa. Este lenguaje es muy utilizado en las propagandas. Cuando usted ve, y yo les enseñaba que una de las funciones de la propaganda era crearle al usuario, al receptor, una necesidad. Entonces, cuando usted busca crear esa necesidad de algo, llamar la atención para que ellos hagan lo que realmente se les está pidiendo, estamos utilizando el lenguaje apelativo o conativo. Les decía que es uno de los lenguajes más usados en nuestro medio. Poético o estético. Aquí tenemos que tener en cuenta dos cosas. Lenguaje poético expresa todo lo bello, los sentimientos a través de una poesía, de un poema, de una canción. Y estético es la manera bonita de hablar. Cuando usted prepara una clase y quiere expresarse lo mejor que puede ante un público cualquiera, usted está haciendo uso del lenguaje estético. Lo está puliendo, lo está poniendo bonito para que los demás lo aprecien de esa manera. Y el poético es también la belleza de la palabra puesta en poesía, en poemas, en canciones y todo aquello que es escrito en verso. Dentro del lenguaje poético, recuerden que hay rimas, que hay figuras literarias que caracterizan la poesía o el poema. Y dentro de lo artístico o lo bello es sencillamente el uso de un lenguaje técnico, un lenguaje adecuado, un lenguaje claro, pero que se vea bonito, que se oiga bonito y que los demás aprecien el lenguaje sencillo, claro, pero muy bonito. Vamos a la metalingüística.
En la metalingüística, el uso del lenguaje es cuando yo hablo de un idioma específico. En este momento estoy hablando de español. Cuando estemos en Estados Unidos, en Francia, de acuerdo al idioma donde estén, se está hablando del idioma que sea, se está hablando de metalingüística. La metalingüística, en nuestro caso, es muy amplia. El lenguaje es demasiado amplio. Es uno de los idiomas, es el español, es uno de los idiomas más complicados para aprenderlo y enseñarlo. ¿Por qué? Porque es demasiado amplio, tiene muchas cosas, sobre todo la ortografía. En la ortografía, tanta cosa que debemos nosotros asimilar para que medianamente cumplamos con la función del lenguaje correctamente. Cuando ustedes escuchan hablar de sinónimos y antónimos, estamos hablando de metalingüística. Cuando ustedes escuchan hablar de la oración y sus partes, metalingüística. Cuando hay que buscarle en el diccionario algún significado a las palabras, estamos haciendo uso de la función metalingüística. Cuando yo estoy explicando esta clase, estoy haciendo uso de la función metalingüística. Entonces, metalingüística, todo lo que tenga que ver con el idioma. Por último, la función fática. Fática es aquella que logra llamar la atención del receptor. Cuando usted está hablando y observa que no le están prestando la debida atención, tú dices: oye, Juan, ¿me estás escuchando? O cuando la profesora está dando la clase y allá hay 2 o 3 jugando, charlando, y uno les dice: niños, por favor, escúchame, mira al frente. ¿Qué hace uno? Para lo que está haciendo, para la clase, para el tema, y busca que el receptor que está distraído o que está disperso entienda, atienda y se ubique nuevamente en el tema. Cuando uno hace un llamado de atención, generalmente, le coloca un tono de voz altico. Luisa, mírame. Carlos, ¿me oyes? Oye, aquí estoy. ¿Por qué? Porque son expresiones que usted utiliza para llamar la atención del otro. Generalmente estas expresiones van entre signos de admiración o de interrogación. Bien, entonces estas funciones del lenguaje son muy necesarias y además es que todos los días las estamos utilizando, solo que no las habíamos visto como funciones del lenguaje. Uno sencillamente habla y habla y habla, pero si vamos a buscarle metalingüísticamente el origen a nuestras palabras, entonces mire que esto lo tienen organizado los grandes pensadores de la Real Academia de la Lengua, organizado de acuerdo a los temas. De esta manera, entonces, termino este tema esperando que ustedes les haya quedado claro que en el taller de afianzamiento les coloqué este mismo resumen. Se los dejé antes de las preguntas para que ustedes se orienten y lean la pregunta, se van al resumen y de esta manera puedan contestar el tallercito de una manera acertada, aplicando los conocimientos y avanzando en las competencias. Uso de la H.
Antes de explicarles la H, quiero comentarles que la H tiene un sonido mudo. La H solo suena en el abecedario, H, pero cuando pronuncio una palabra que tenga H, harina, hilo, hueco, no se pronuncia la H, tiene un sonido mudo. En las actividades de ortografía de esta semana, ustedes van a leer los conceptos que les coloqué, la regla ortográfica, por ejemplo, antes de ue, ui, antes de ie, ya, antes de un, el, is y algunas otras más. ¿Qué van a hacer ustedes en el taller? Van a colocar la H donde lleve la H. Las palabras que no tengan me las dejan tal cual. Si tienen dudas, pueden hacer uso del diccionario, preguntarle a los papás, buscar en Google, como siempre lo hemos estado haciendo. Pues el taller de esta semana va a ser aplicación de la H. Vamos a tener en cuenta que estas actividades son preparatorias para la prueba número 4 que ya se acerca. Como les dije antes, observo muy buenos resultados en esas pruebas y estoy muy contenta. Entonces, como ya ustedes están más adiestraditos para la interpretación, han desarrollado más la competencia de la interpretación, entonces vamos a leer 4 conceptos que tienen en el taller y lo aplicamos correctamente en esta actividad. Espero entonces que avancen y que continúen con el mismo dinamismo, con las mismas ganas, realizando sus trabajos desde la casa. Se van a cuidar mucho y recuerden que los quiero mucho.